maestro Jorge González Camarena. Él es director de Unlimited Films. Le agradecemos la oportunidad que nos da de conocer de viva voz sus proyectos, sus ideas, su forma de ser y su pensamiento creativo, ¿no? Estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de tener su presencia, la cual pues nos permitirá vislumbrar de manera directa su increíble trabajo. El director Jorge González Camarena nació en Guadalajara, Jalisco, donde estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Como director inyecta un estilo visual único a cada uno de sus proyectos, con una habilidad para lograr transmitir el mensaje fundamental de una forma realmente original. Jorge se ha hecho acreedor de diferentes premios y nominaciones nacionales e internacionales por videoclips y cortometrajes, como son Mejor Video del Año en el Indie Music Awards en el 2016 y una nominación como Mejor Video Corto en los Latin Grammy Awards en el 2015, entre otros premios. Ha dirigido comerciales para marcas reconocidas, así como videos musicales para artistas de talla internacional. Ya escuchamos un poquito de lo que es la biografía, pero bueno, Jorge, cuéntanos un poquito, ¿quién es Jorge? Pues no sé, es algo que sigo buscando y tratando de descubrir. No, no te creas. Creo que muchísimas gracias por la introducción tan linda. Lo único que me falta agregar a eso es que me vine a estudiar una maestría a Los Ángeles. Ya terminé la maestría y me especialicé en dirección de cine. Mi carrera empezó más como director de comerciales de televisión, después a videoclips, pero yo siempre me quise dedicar al cine narrativo. Entonces ahorita ya mi carrera se está empezando, o la quiero empezar a enfocar más a el cine narrativo de ficción específicamente. Y bueno, creo que ustedes lo que han visto es un poquito el trabajo que a mí me tocó hacer dentro del mundo de los videoclips, que me tocó trabajar para una serie de bandas mexicanas. Y básicamente creo que ese es el punto donde estoy ahorita en mi vida. ¿Cómo es esta visión del pensamiento creativo que tienes y cómo es que te desenvuelves en el trabajo tan impresionante que desarrollas? Muchas gracias, yo no creo que esté tan impresionante, pero muchas gracias. Pues mira, fíjate, específicamente creo que varía mucho por proyecto y varía mucho por rublo, o sea, creo que se abordan diferente a los comerciales, a cómo se abordan los videoclips o a cómo se aborda un cortometraje, desde el punto de vista de un director. Los videoclips son más, o sea, obviamente tienes un acercamiento por parte de la banda y ya la banda te empieza a explicar un poquito la rola que van a sacar, cuál es el concepto que quieren, cuál es el concepto que traen en su disco, si hay disco. Y entonces se trata un poquito de platicar con ellos y empezar a desarrollar tú un concepto, o si tienes un escritor junto con el escritor. Pero en el caso de estos videos los escribí casi todos yo. Empezar a desarrollar un concepto para presentárselo a la banda. Eso es como a mí me ha pasado, porque muchas de las bandas con las que trabajé eran amigos o conocidos míos. Ya una vez teniendo el trabajo, empiezas en toda esta etapa de desarrollar la idea y la desarrollas junto con la banda para que el video sea algo que les pueda funcionar a ellos. Que últimamente termina siendo un producto comercial porque pues es algo que promociona a la banda y eso, ¿no? Pero también da oportunidad para tener un escape creativo padre. Los videoclips tienen un poquito más de margen que los comerciales para hacer algo pues más experimental, y creo que en ese aspecto pues es una chamba muy divertida. ¿De dónde sale esta inspiración que tienes para realizar esos proyectos, ¿no? ¿De dónde nace? En el caso, por ejemplo, de los videoclips que me tocó hacer para Porter, tenía mucho que ver con el concepto que ellos ya traían del disco, junto con otra persona muy importante que ellos traían, que se llamaba Chris Howelin, que era el director creativo de Porter en esa época, y él se encargó de desarrollar todos los visuales del disco, y junto con ellos empezar a platicar sobre de qué se trataba el disco y qué es lo que querían hacer, y yo traía mis propias inquietudes de cosas que yo quería decir,
y entonces todo eso se mezcló y se juntó para que fuera creándose el concepto de los videos y lo que terminó siendo. Creo que en ese aspecto lo padre era como todos nutrirnos de las ideas de todos para ir creando esto, y yo irlo poniendo en un lugar donde pudiera ser algo que yo pudiera escribir y dirigir. Creo que a la hora de hacer un cortometraje el proceso es un poco diferente y es como empezar a escribir una narrativa y una historia de algo que te llame la atención. Mi consejo y algo que yo he aprendido en los últimos 2 años y que sigue siendo un proceso para mí, porque siento que no es un proceso muy sencillo, pero creo que es el más importante, y creo que te tienes que hacer 2 preguntas a ti mismo, y una es, ¿qué quiero decir? ¿Y qué me mueve y por qué? Y eso yo se los recomiendo, que si ustedes se quieren dedicar a esto, que es algo que empiecen a explorar, porque las historias más originales del mundo, solo ustedes las pueden contar, porque solo tú sabes qué es lo que quieres decir y solo tú tienes una experiencia particular única en este mundo que nadie ha tenido, ¿sabes? Entonces tienes que empezar a conectar con eso. ¿Cómo ves tú al mundo? Y empezar a darte cuenta de que si tú te quieres expresar por medio de la producción audiovisual o cualquier otro tipo de expresión artística, tienes que empezar a conectar con los temas y las cosas que tú quieres decir, ¿me entiendes? Entonces, creo que es una exploración interna, de mucha meditación, de mucho trabajo interno, de empezar a explorar. Por eso cuando me preguntabas de que quién eres, te digo que para mí sigue siendo una exploración, y es de que por qué tengo tantas ganas de contar esto y de decir esto, ¿sabes? Y con todo esto de su trabajo, de todo lo que ha hecho como director, ¿qué alcances ha visto que tienen sus proyectos y qué impacto espera en cada uno de estos? Pues mira, a mí lo más padre de lo que yo he hecho es que tenga acceso a tener este tipo de pláticas como la que estoy teniendo ahorita con ustedes, ¿sabes? Que si no hubiera sido por ese trabajo, no me hubiera tocado conocerlos a ustedes. Y ahorita estoy escribiendo una película que a mí me gustaría regresar a filmarla en México. Porque yo ahí crecí, ahí nací y, o sea, me encanta. Y creo que tenemos un montón de cosas súper interesantes y tenemos un montón de controversias y de cosas que nos hacen especiales, creo yo. Y a mí eso me llama mucho la atención y me seguirá llamando la atención, yo creo, que el resto de mi vida. Ajá. Aprovechando eso, ¿tú cómo crees que sería la forma ideal o la forma perfecta para representarnos a nosotros como mexicanos o a la cultura que existe detrás del mexicano en esta futura película? Creo que el trabajo que yo puedo hacer, o lo que siento que quiero experimentar es, o sea, quiero hacer una película que se trate de esto mismo que les decía, de lo que yo quiero contar y la gente y las cosas que a mí me influenciaron en mi vida, y eso solo existe en Guadalajara. Creo que venimos de un o sea, ahorita un contexto muy controversial que también me llama mucho la atención, donde hay muchas polaridades, y creo que nacemos con estas polaridades. Sobre todo Guadalajara sigue siendo una ciudad muy conservadora, entonces hay mucha polaridad en ese aspecto, y yo crecí en ese ámbito. Entonces mi película se trata de esa polaridad, y eso creo que es la mejor manera en la que yo puedo explorar y representar mínimo el contexto donde yo crecí. A mí uno de los temas que más me interesa y que más me llama la atención, y creo que a grandísimos rasgos lo pueden ver un poquito en mis trabajos que han visto de videoclips, es el tema de la identidad. Y creo yo que como mexicanos tenemos todas estas polaridades de quiénes somos, ¿sabes? Y hay gente que conecta más con sus raíces españolas, hay gente que conecta más con sus raíces indígenas, hay gente que nomás conecta con una de las dos cuando les conviene,
Retomando un poco lo que habías mencionado antes de que las personas conectan más con su lado mexicano, con su lado español o con su lado indígena, ¿a qué crees que se deba eso? Siento que es un tema muy delicado, pero creo que es un tema muy relevante y muy actual, que es una conversación que creo que todos los mexicanos necesitamos tener en nuestras casas. Y la verdad no te tengo una respuesta de por qué, pero creo que tiene mucho que ver con un racismo interno que tenemos en el país, que durante mucho tiempo lo han enmascarado como un clasismo que también existe, o una idea de que tener la tez más blanca te hace más exitoso, o tienes más estatus, o eres más guapo, o eres más lo que sea, ¿no? Hay mil razones por lo cual pasa eso, y creo que eso nos ha tenido muy polarizados y no nos ha hecho también darnos cuenta de la grandeza y riqueza cultural de la que todos somos parte, ¿no? ¿Cómo logras atraer el interés de la juventud actual en los temas de la historia, ¿no? Refiriéndome a la producción audiovisual, ¿cómo logras? O sea, lo que te puedo decir es que yo hice lo que a mí me movía y creo que Porter hizo lo que a ellos les movía y conectamos. Y parece ser que eso conectó también con la gente. Todo el concepto tenía que ver con la conquista de México. Lo que yo intenté hacer y sumar fue que, ¿por qué no traducimos estas ideas y las llevamos a un plano en donde creemos una historia que no es la historia como pasó, pero es nuestra interpretación y lo hacemos con un toque un poquito más moderno, y de esa manera termina siendo un producto donde la gente, si se quiere clavar en la historia y cómo realmente fue, lo pueden hacer, o si la historia se puede nomás clavar o si la gente nomás se quiere clavar en, no, pues este videoclip se trata de esto y eso para mí me llena, está chido. Yo aprendí mucho con Porter haciendo estos videos pues del orgulloso y lo increíble que es el país de donde somos. Y la gente, desde los principios de la historia que estuvo ahí, que es cómo hacían las cosas, y que nosotros venimos de esto, me parece increíble, ¿no? Digo, de alguna u otra manera venimos de esto, ¿no? Algunos más directo que otro, pero es el tema, ¿no? Pero el chiste es cómo podemos empezar a conectar con esta cultura y estar orgullosos y abrazarla, ¿no? Más que solo cuando nos conviene. Y creo que eso a nivel social es muy importante. La última pregunta que te hacemos, ya con esto vamos a cerrar, es ¿qué recomendación le darías tú a los estudiantes de comunicación y medios digitales que están iniciando en el ámbito de la producción, ¿no? Número uno, para los que no se quieren dedicar a la producción audiovisual y todavía no sepan a qué se quieren dedicar bien, que no se asusten. Obviamente que no suelten el dedo del renglón, pero que no se asusten porque eventualmente van a dar con algo que es lo que los llena. Entonces que sigan, experimenten, exploren, intenten de todo hasta que den con algo que digan esto es lo mío, y no se queden hasta que no encuentren eso. No se queden en ningún lugar nomás porque sí. Entonces no se asusten, síganle buscando, explórenle y va a llegar. Para los que sí sepan que se quieren dedicar a la producción audiovisual, les recomiendo que se hagan estas dos preguntas de qué es lo que yo quiero decir y qué es lo que me mueve y por qué. Lo que te decía Ángel, ustedes viven en una ciudad y viven en unas colonias y tienen unas experiencias de vida que solo ustedes tienen, ¿no? Entonces yo les recomiendo eso, que encuentren y vean qué son las cosas que los hacen enojar, qué son las cosas que los hacen llorar, qué son las cosas y por qué, ¿sabes? Y empezarte a dar cuenta que lo que tú quieres expresar está completamente interconectado con eso, pero sí tiene que venir del mundo personal, porque de esa manera tú vas a poder conectar y lo vas a poder platicar como solo tú sabes. Pues muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que nos dejaste una gran experiencia
todos, yo creo, no solo a mí. Muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo, tu experiencia. Te agradecemos mucho la oportunidad pues, de aprender de ti, ¿no? Y vaya, cuando vengas a Oaxaca, pues no dudes, aquí están tus amigos, lo que necesites, con muchísimo gusto, pues aquí vamos. Pues sí les voy a tomar la palabra, porque sí tengo muchas ganas de ir. Y entonces ya ahí estarán escribiendo y también...